Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un honor para mí en esta ocasión dar continuidad con la materia que nos ocupa y en esta ocasión vamos a abordar previamente el tema que lleva por nombre Sistema del Common Law. Para que nosotros hablemos previamente de esta forma de reconocimiento y de esta obligatoriedad en cuanto a los principios del derecho del common law, la forma de regulación y demás, bueno, pues primero vamos a tomar en cuenta que el common law funciona basado en principios procesales que son denominados stare decisis, ¿no? Que garantiza un cierto nivel de seguridad jurídica en las decisiones que, si bien es cierto, pueden tomar los tribunales. No obstante, este principio general, pues también nos dice que no es algo ya como una obligatoriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque los principios generales del derecho indican, pues, si bien es cierto, un precedente, ¿no? Y estos precedentes lo toman a partir del stare decisis. Por tanto, se interpreta de una manera o de un cambio a la que son verdaderas normas jurídicas. Cuando nosotros hablamos del estudio principalista jurídico y complejo en el que ha pasado esta forma de reconocimiento de la familia del common law, vemos que toma en cuenta la complejidad del derecho codificado y también del continente romano-germánico. Por tanto, sus funciones creativas, interpretativas e integradoras presentan de manera inmediata una forma palpable y una forma conjunta de establecer el common law, ¿no? Ya que es un derecho que parte de una cuestión codificada y que está construido por los jueces con base en cientos de años que van acumulando y van forjando directrices para que puedan resolver casos que pueden ser análogos o semejantes. Cuando nosotros hablamos del common law, vemos que establece o que existe el common law de Inglaterra, que se desarrolla después de la promulgación de la Carta Magna de 1215, pero dicho sea de paso, anterior a esta existían dos tipos de cortes, una que era la Corte de Alegaciones Publicistas del Common Pleas y en ella acudían litigantes que eran en su función como particulares, ¿no? Y que en estos conflictos el rey pues simplemente no tenía ninguna injerencia. Y por otra parte pues estaba la corte del rey, ¿no? Que también era conocida como corte criminal, en el que las personas eran juzgadas por conductas constitutivas de delito. Por ello eran precedidas por los jueces nombrados por el rey. Vemos que la adopción de esta Carta Magna comienza con una transición de Inglaterra a un gobierno representativo, por lo que todos los años posteriores a la corona comenzaron a ceder cada vez más en favor del Parlamento de Inglaterra. Es importante citar que en este tipo de representatividades el rey tomaba las decisiones impartiendo justicia. Por ello, el derecho impuesto por estas cortes prevenía de decretos del rey y también de leyes aprobadas por el Parlamento. También es importante citar que en ausencia de un edicto real o un estatuto del Parlamento que regulara una situación en particular, era lo más común establecer las cortes y por tanto comenzar a emitir los fallos basados en las costumbres locales. Conforme fue pasando el tiempo, los jueces comenzaron a comparar notas y también a decidir casos análogos de maneras similares, siguiendo decisiones previas y por tanto fueron convirtiéndose en derecho, ¿no? El derecho dejó de ser un problema de costumbre local para convertirse en un sistema común a todo el país y por ello viene el significado de la expresión común, ¿no? De una cuestión común del sistema jurídico anglosajón. La mayoría de los common law inglés, tal y como se establecieron en los tiempos de guerra de la independencia estadounidense, pues dieron origen a distintos sistemas legales de Estados Unidos. Por tanto, el common law ha variado en cada uno de los estados, pero el estado de Luisiana, el sistema legal diferente de una forma significativa, se basa en el modelo francés del derecho civil calificado o codificado. Cuando hablamos de la forma de reconocimiento del common law, nos dice que el common law constituye la base del sistema legal del Reino Unido, ¿no? También de la República de India, de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de India, de Singapur, de Hong Kong y de otros países de habla inglesa que también forman partes de la comunidad de Commonwealth. El common law es un derecho construido por los jueces, por ello se dice que es un derecho judicial
y que este se gesta con base en decisiones establecidas en cientos de años y que también han determinado o han resuelto también un sinfín de casos, ¿no? Conforme estas decisiones se fueron acumulando, pues gradualmente fueron condenándose principios del derecho, denominados los principles of law, ¿no? Y a su vez estos sistemas se basan en un principio fundamental que se pueden definir como los casos análogos deben decidirse de manera similar. Estas leyes expedidas por las ramas legislativas tenían una denominación como estatutos, ¿no? Y estos se interpretaban siempre a la luz de la tradición del common law. Por tanto, los estatutos pues no expresaban del todo, ¿no? Ya que presentaban un sinnúmero de vacíos. ¿Por qué? Porque eran suplidos teniendo como fuente las decisiones judiciales preexistentes. En ese sentido, existieron dos formas de estatutos en el sistema del common law. Primero, aquellos que recogían un solo documento en una determinada posición y que por tanto eran interpretados a la luz del common law, conocidos como codificaciones estatutarias, y por otro lado, aquellos estatutos que van más allá del common law, estableciendo una nueva manera de proceder frente a los casos o a los nuevos casos que no se encontraban contemplados bajo ningún sistema y por tanto se encontraban en una aplicación de cortes emanadas de un poder legislativo para poder conocer y para poder resolver. Es importante también citar cómo se establecía la estructura básica de las sentencias del common law. Es en ese sentido, bueno, se dice que el common law, al ser un precedente judicial, pues no todas las decisiones judiciales constituidas en sí mismas comprendían precedentes. Por tanto, para poder determinar en primer lugar la estructura de la sentencia, se empieza a dar una denominación y se le llamaba decision, la cual estaba construida por tres partes. La primera de ellas era la determinación de los hechos jurídicamente relevantes, ¿no? Que eran todos aquellos que emergían de una manera directa como aquellos que se inferían en cuanto a estos primeros. El segundo eran aquellos enunciados del principio del derecho aplicables que revelaban los hechos. Y en tercera, las decisiones propiamente dichas o parte resolutiva de la sentencia que consistían en la determinación de los derechos, pero también de los deberes de los litigantes con base en las partes y en esto con base en la sentencia. Por ello, mientras que las partes era la cuestión relevante para los litigantes, también era la que revestía mayor importancia para los casos posteriores y para la doctrina precedente. En ese mismo sentido, también fue importante tomar en cuenta la enunciación de la doctrina del precedente en el Common Law de los Estados Unidos de América, ya que si bien es cierto, existieron grandes rasgos en que las sentencias de las cortes de mayor jerarquía determinaban las pautas que deberían seguir en la solución de los casos presentados en las cortes, pues por ende de menor jerarquía, ¿no? Y por tanto, estas pautas eran denominadas como precedentes. En la doctrina norteamericana han existido los denominados precedentes cuando se establecían mediante una doctrina que la declaración e interposición de un principio o regla general del derecho es inherente a toda decisión judicial. Por tanto, se dice que la declaración del derecho es perentoria hasta el grado necesario para la decisión y que debe de aplicarse en los casos posteriores a las partes que se encuentren en alguna situación semejante. Dentro de ello, también era importante tomarlo en consideración porque vemos que este sistema de impartición y de regulación pues dirimía todos aquellos conflictos que si bien es cierto, presentaban algunas características similares, entonces simplemente por esta cuestión de común, ¿no? Esta cuestión inherente pues se aplicaba para resolver en el mismo sentido estos y todos aquellos casos que les fueran sometidos a conocimiento y aquellos que presentaran diferencias, pues entonces ya le eran concedidos directamente al Poder Legislativo. Estos y otros elementos vamos a analizarlo de manera puntual durante nuestras sesiones virtuales, no sin antes de nueva cuenta reiterar que para cualquier circunstancia quedo a sus órdenes. Excelente día.